continuamos entonces hoy con este estudio, estas reflexiones que estamos teniendo en torno al tema de la preocupación. Un tema que tiene que ver con todos nosotros. Ninguno de nosotros puede decir que no se preocupa, que no tiene preocupaciones en su vida. De hecho, las hemos estado compartiendo, algunas en esta noche y muchas más que cotidianamente se presentan a nuestras vidas. Entonces, el tema es poder ver qué nos dice la Biblia, qué nos dice Dios respecto de este tema de la preocupación, para entonces poder saber cómo enfrentarlo. Pero no es solo cómo enfrentarlo, el tema de la preocupación, sino que es también cómo vencer a la preocupación. Porque no es cuestión de enfrentar la preocupación y salir con los ojos amorotonados porque nos llena de piña la cara. No, es cómo nos plantamos delante de la preocupación para realmente poder vencerla, pero con herramientas que provienen de Dios, que provienen de su palabra, ¿no? Así que bueno, permítanme que con la ayuda de las pantallas vamos a estar hablando, haciendo un pequeño repaso de lo último que vimos para seguir avanzando. Bueno, dijimos que el resultado en la vida del preocupado es, como dice la Biblia en Santiago 1:8, que la persona de doble ánimo, es decir, de mente dividida, es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué partimos de esto? Porque dijimos que la raíz de la palabra preocupación, en el himnao, como ya lo hemos nombrado, la raíz de esa palabra significa mente dividida, doble ánimo. Entonces la Biblia dice que las personas de doble ánimo, es decir, que tienen la mente dividida, preocupada, es inconstante en todos sus caminos. Y hemos estado mencionando situaciones en las que seguramente nos hemos visto reflejados de una manera u otra. Entonces nos preguntábamos, ¿Dios tiene algo para decirnos al respecto del tema de la preocupación? Bueno, evidentemente que sí. Dios tiene, por lo menos, yo lo dividí así, tiene 4 cosas que decirnos al respecto del tema de la preocupación. El primero de ellos, voy a seguir los ítems que están ahí mencionados, simplemente para mencionarlos, es que nos da a conocer la realidad de la existencia de este problema. Es decir, Dios nos muestra en su palabra y reconoce que tenemos este problema. Los seres humanos nos preocupamos, nos afanamos, nos inquietamos, nos ponemos mal, nos entristecemos, hasta nos deprimimos como un extremo de la preocupación, ¿no? Entonces Dios nos dice, sí, este es un problema que ustedes tienen, entonces es un problema que hay que solucionar. También nos muestra cómo se manifiesta, También vimos cómo se refleja, cómo se manifiesta esto de que se divide nuestra mente, se divide, a partir de ahí se divide nuestro pensamiento, los sentimientos, se dividen las familias, se dividen las amistades, cuántas cosas se dividen a partir de los resultados de la preocupación. Lo tercero que nos muestra Dios, o lo que tiene Dios para decirnos, es que nos revela su naturaleza. Nos revela la naturaleza de la preocupación, que es lo que vimos el jueves pasado, y ahora voy a con algunas pantallitas repasarlo rápidamente. Y lo cuarto que tiene Dios para decirnos al respecto es que nos da la solución para poder vencer la preocupación, que es el motivo por el cual entonces a lo cual queremos llegar. ¿Reconocemos que es un problema que tenemos? Sí, y Dios reconoce que es un problema que tenemos y nos anima a que no lo tengamos. No puede decir, ustedes se preocupan, ustedes se afanan, no se afanen, no se preocupen, no se inquieten, nos dice Dios, ¿no? Entonces nos muestra cómo se manifiesta todo lo malo que es para nosotros, nos revela su naturaleza y nos da la solución. ¿Dónde está todo eso? Está en la Biblia. Respecto de la naturaleza de la preocupación, como ya dijimos, la preocupación es un problema de naturaleza espiritual. Por eso lo estamos tratando aquí. No es un tema médico, no es una cuestión de salud física, aunque puede derivar en problemas físicos, no es un problema mental, aunque afecta a nuestra mente, nuestro pensamiento y nuestras emociones, pero la raíz de la preocupación es de naturaleza espiritual. Por eso, por ese lado, debemos buscar la solución. Y pongámosle el nombre que corresponde. Si se trata de un problema de naturaleza espiritual, la preocupación es un pecado. Esa es la manera en que la Biblia lo cataloga. La preocupación es un pecado.
No estamos hablando aquí de la preocupación en el sentido de ser responsable. Yo soy responsable de mi familia, soy responsable de mi trabajo y bueno, de eso me ocupo y ello atrapa mi atención porque me tengo que dedicar. No estamos hablando de sentirnos responsables, de ocuparnos, de estar interesados por alguien o por algo. No es esa la preocupación de la que estamos hablando. Estamos hablando de la preocupación que divide la mente, que provoca inquietud, que provoca ansiedad, que provoca aflicción, que provoca afán, falta de paz, la que agobia el ser, la que genera problemas con los demás, la que paraliza, la que nos deja sin saber qué hacer, la que provoca inconstancia en todos los aspectos de la vida. Esta preocupación es pecado. Preocuparse es un pecado por al menos dos razones. La primera es que la preocupación significa desconfiar de Dios. Y la segunda es que la preocupación es un perjuicio para el templo de Dios. Repasamos rapidito. ¿Por qué decimos que la preocupación significa desconfiar de Dios? Bueno, leíamos estos pasajes el jueves pasado, ¿no? La Biblia dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Marcos 7:37 dice que Dios hace todas las cosas bien. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo leímos recién. El 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todas las cosas que le falten, de acuerdo a sus riquezas en Cristo Jesús. Mateo 6:25 dice, no se afanen por lo que habrán de comer, de beber, de vestir, porque Dios sabe que ustedes necesitan esas cosas y se las va a dar. Eso dice la Biblia. Ahora la preocupación nuestra que dice, Dios, todo eso es mentira. Porque si Dios me dice que es así y yo me preocupo, cuando Dios me dice que no me tengo que preocupar por esas cosas, estoy tratando a Dios de mentiroso. Dios ni hace todas las cosas bien, ni las hace para el bien de los que le aman, ni puede fortalecernos, ni puede darnos aquello que necesitamos, porque eso lo decimos, porque racionalmente entendemos que es así, pero cuando llega el momento de aplicarlo en la práctica, realmente no lo hacemos. Entonces, la preocupación le dice a Dios, Dios, todo lo que vos decís es mentira, por lo tanto vos sos un mentiroso. No se lo decimos directamente, no tenemos cara para decirle eso directamente a Dios, pero indirectamente a través de nuestra preocupación, de esta preocupación que divide la mente, se lo estamos diciendo. Y el otro aspecto por el cual la preocupación es un pecado, es que es un perjuicio para el templo de Dios. Cuando hablamos del templo de Dios, no hablamos del templo donde nos congregamos los domingos y los otros días en que vamos a la iglesia. Hablamos de nosotros como templo del Espíritu Santo, como enseña, entre otros, en esos dos pasajes que están ahí citados, 1 Corintios y Gálatas. Dice que Dios vive en el corazón de cada uno de sus hijos, y la preocupación, evidentemente, ya lo hemos visto y ustedes lo habrán experimentado, debilita y aún destruye el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Entonces, por eso también es un pecado. Y también porque debilita nuestro testimonio cristiano. Hablamos de un Dios supuestamente bueno y poderoso, pero que pareciera que en la práctica no es alguna o ninguna de las dos cosas. ¿Por qué digo alguna o ninguna de las dos cosas? Quizás en la práctica, con nuestro testimonio, decimos, bueno, Dios, con nuestras palabras decimos, Dios es supuestamente bueno y poderoso, pero por la manera que nosotros lo experimentamos, a veces nos mostramos que ni es bueno ni poderoso. O quizás que es bueno, pero no es tan poderoso como para poder hacer todo lo bueno que dice. O quizás que es poderoso, pero como no es tan bueno, no lo pone en práctica. Bueno, hermano, sea lo que sea, es un pecado porque es un testimonio, un perjuicio del testimonio nuestro como creyente. Cuando el Señor nos dice ahí en Mateo que a nuestra luz debe alumbrar delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, esto que hacemos cuando nos preocupamos es todo lo contrario. Entonces, por esos dos motivos, porque significa desconfiar de Dios y porque es un perjuicio para el templo de Dios, que somos nosotros, y para el templo de Dios, que es la iglesia que da testimonio, por estas razones, preocuparnos así es un pecado. Alguien me decía en estos días, bueno, me doy cuenta que realmente en este sentido peco bastante, porque me preocupo bastante. ¿No? Bueno, hermanos, el desafío es esto, no que charlemos esto para desahogarnos, no para que calmemos la conciencia o para que nos angustiemos más,
porque nuestra experiencia no refleja del todo lo que nos dice la palabra. La idea es que podamos aprender cómo podemos enfrentarnos y vencer y derrotar a la preocupación. Decimos que la preocupación es un pecado. ¿Están de acuerdo con eso, no? Que estamos para aprender cómo enfrentarnos y vencer la preocupación. Si les interesa, sigan adelante. Si no, desconéctense y vayan a seguir preocupándose por ahí con sus cosas. Pero, hermanos, concentrémonos, sepamos que esto lo encontramos en la Biblia. La Biblia es el único libro que trata adecuadamente el problema del pecado. Entonces es muy razonable que vayamos a la Biblia, que busquemos en la palabra de Dios la solución al problema de la preocupación. ¿Están dispuestos? ¿Me van a acompañar en esto? ¿Les interesa? ¿Por qué todo esto? Porque la preocupación no forma parte del plan de Dios para sus hijas y para sus hijos. Hermanos, metámonos esto en la cabeza. La preocupación no forma parte del plan de Dios para sus hijos y sus hijas. Por eso dice, no se preocupen, no se inquieten, no se afanen. Entonces, ¿cómo encaramos esto, hermanos? Yo les pido que nos pongamos en esto, en esta situación para encararlo. ¿Tenés motivos para preocuparte? Bueno, no te preocupes. Pero no te preocupes porque podés conocer y aplicar lo que Dios dice en la Biblia que tenemos que hacer para no vivir preocupados. ¿Tenés motivos para preocuparte? ¿Tenés motivos? Bueno, no te preocupes. Vamos a la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? Voy a leer Filipenses 4, del 4 al 7. Se lo puse allí. Está renglón por renglón con un signo más en el medio. ¿Qué nos dice la Biblia que tenemos que hacer para enfrentar y vencer a la preocupación? Fíjense. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué le tenemos que agregar a eso? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. 2. ¿Qué le tenemos que agregar a eso? 3. Por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. 1 más 2 más 3, ¿a qué es igual? Es igual a que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Podríamos decir que este último versículo, el 7, que está después del signo igual, es equivalente a vencer la preocupación, en los términos de lo que venimos hablando. ¿Queremos vencer la preocupación? Bueno, tenemos una suma ahí arriba para ir aplicando en nuestras vidas y para llegar al resultado. Esto, un escritor, un pastor, John Haggai, lo transformó en una fórmula, que a mí me gustó, por eso la tomé y estoy un poco siguiendo esa fórmula que nos propone y desarrollándola con más detalle para que nosotros podamos aplicar en nuestras vidas. La fórmula de Dios para vencer la preocupación, basada en estos versículos que leímos recién, es alabanza, más tranquilidad, más oración, igual a paz. Hermanos, esta es la fórmula, esta es fácil de acordarse y sería bueno que vayamos memorizando los versículos que mencionamos antes, porque esta fórmula que está aquí resumida está basada en estos versículos. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Bueno, eso es alabanza, más tranquilidad, más oración. ¿El resultado cuál es? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, de hoy en adelante y por los próximos jueves vamos a estar desarrollando esta fórmula en base a lo que dice la palabra de Dios para que podamos encontrar la manera entonces de enfrentar y vencer a la preocupación. Cerrame y seguimos entonces charlando entre nosotros cara a cara. Bueno, según leemos en la Biblia, parece ser, por lo que leímos recién, ustedes tienen la Biblia abierta ahí en Filipenses, ¿no? Ténganlo ahí a la vista, yo lo saco de la pantalla para poder hablar de esto directamente. Pareciera que aún a pesar de los problemas actuales
y de los problemas futuros, que son los que generan también ansiedad y preocupación, de los problemas reales y los potenciales, es decir, los que no son problemas pero que pensamos que pueden llegar a traernos problemas. Aún en medio y a pesar de todo eso, es posible tener paz. No es una paz común ni pasajera. Es una paz permanente y milagrosa. Hermanos, es una paz milagrosa. ¿Qué es un milagro? Un milagro es algo que ocurre y que no se puede explicar en términos humanos. No hay explicación humana lógica para decir por qué ocurrió lo que ocurrió. Y eso es precisamente la paz de la que estamos hablando. Es una paz milagrosa. Como dice el versículo 7, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si nosotros la queremos entender, le buscamos la vuelta para entenderlo. Bueno, algunos entenderán más, otros entenderemos menos, pero el más entendido que pueda haber no alcanza a entenderla, porque esa paz sobrepasa todo entendimiento. Entonces, si sobrepasa todo entendimiento, ¿qué es? Es un milagro. Es una paz milagrosa. Sobrepasa todo entendimiento porque proviene de Dios, quien, como sigue diciendo el versículo, puede guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces estamos hablando de un milagro. Lograr vencer la preocupación es un milagro. Es un milagro que Dios puede y está dispuesto a hacer en nuestras vidas. Y para llegar a que ese milagro ocurra en nosotros, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que proviene de Dios, quien puede guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, para llegar a ese estado, Dios nos explica que debemos aplicar esta fórmula que recién hemos sintetizado en 3 palabras. Alabanza, más tranquilidad, más oración. Y nos promete, miren hermanos, Dios nos está dando una receta maravillosa. ¿Cuánta gente hay que destina horas y horas de su tiempo, plata, para pagar un psicólogo? Yo no estoy hablando en contra de nadie, pero estoy hablando a favor de esto, hermanos. Dios nos da una receta maravillosa. La tenemos a nuestra vista, la estamos considerando y nos promete Dios, que no miente, que si la ponemos en práctica, el resultado será una paz milagrosa. Así que miren si tenemos posibilidad de enfrentar el tema de la preocupación y obtener un resultado milagroso si aplicamos esta fórmula que está en la palabra de Dios. Bueno, hoy vamos a hablar del primer término de nuestra suma, de la primera parte, que dice alabanza. Y está basada en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Que dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Punto. Pero vuelvo a decir, otra vez digo, regocijaos. Entonces, que les quede claro, arranca por acá e insiste y lo repite. En medio de un estado de preocupación, que es nuestro tema, en medio de un estado de preocupación, cualquier persona probablemente dirá, pero yo no siento ganas de regocijarme. Quizás haya sido tu experiencia hasta ahora mismo, no tengo ganas de regocijarme, pero Dios me dice, regocíjense en el Señor siempre, y otra vez les digo, regocíjense. Miren, llamativamente, esta es una cosa que observo, lo he visto a veces en mi propia vida y lo he tratado de corregir, pero lo sigo viendo. Llamativamente, prestamos atención a muchas recomendaciones que nos hacen, sean de parientes, de amigos, de profesionales y hasta de desconocidos. Gente que no sabemos ni quiénes son, pero que por ahí nos cruzamos en algún lugar, o sabemos quiénes son, pero no sabemos mucho de su vida, y nos cruzamos en algún lugar y dicen, no, dice, lo que tienen que hacer es esto. Y lo tomamos como palabra santa para tratar de resolver la cuestión. Y por otro lado, ignoramos las recomendaciones que Dios nos hace a través de su palabra. Así que, hermanos, espero que esta vez no sea así, que aprendamos lo que Dios nos dice y que lo apliquemos. Y Dios nos dice, regocijaos en el Señor siempre.
Otra vez digo, regocijaos. Cuando alguien dice que no tiene ganas de regocijarse, probablemente quiera decir que las circunstancias que está viviendo no contribuyen ni son motivo para su alegría. Y la verdad que muchas veces nos pasa eso. Muy posiblemente sea así. Pero no es eso lo que nos está diciendo Dios. No nos está diciendo que nos alegremos por las situaciones que estamos viviendo. Así que no viene por ese lado del tema. La mayoría de las personas padecen de preocupación crónica, es decir, están siempre preocupados. A veces un poco más, a veces un poco menos, pero preocupación crónica. Y cometen el error de esperar a que las circunstancias cambien, si es que alguna vez cambian, para poder cambiar la manera en que se sienten y quizás poder llegar a sentirse un poco alegres. Insisto nuevamente, no es eso lo que está diciendo Dios. No nos está diciendo que esperemos a que las circunstancias sean motivo de alegría para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? En primer lugar, notemos que la recomendación bíblica, más bien que una sugerencia, más bien que un pedido, ¿qué es? Es un imperativo, es un mandato, es una orden. ¿Ustedes quieren llegar al resultado, dice Dios? Bueno, tienen que regocijarse. Recordaba que también en 1 Tesalonicenses 5:16 dice, estén siempre gozosos. Recordamos ese pasaje, pero quedémonos acá en Filipenses. Regocíjense siempre, dice. Regocíjense cuando, siempre. ¿Y qué agrega? En el Señor. Entonces, hermanos, vayamos metiendo, yo sé que este pasaje lo leímos 18.000 veces, pero reflexionémoslo, pensémoslo y pongámoslo, y pensemos cómo podemos aplicarlo. Regocíjense siempre en el Señor. Pero, ¿cómo lograr esto? Es posible, porque así planteado pareciera casi un imposible. Poder decirle, me regocijo siempre. Regocíjense siempre en el Señor. Tenemos que entender la esencia y la dinámica espiritual como hijos de Dios, o de la vida espiritual. Entonces, porque la conocemos, más o menos la manejamos, pero hermanos, les pido que entendamos la esencia y la dinámica de la vida espiritual como hijos de Dios, para poder aplicar esto. ¿Es posible estar siempre gozosos? Porque si no, Dios no nos diría que estemos siempre gozosos. Quiere decir que es posible estar siempre gozosos cuando tenemos una fuente que provee ese gozo. Y si es que tenemos que estar siempre gozosos, tiene que ser una fuente permanente y más poderosa que las circunstancias recurrentes que nos proveen problemas y preocupación. Leemos algunos pasajes bíblicos, ¿me acompañan? Así le damos una lectura ágil. Juan 4:14. Juan 7:38 y 39. Nehemías 8:10, el final del versículo este, y Romanos 14:17. Son 4 pasajes que quiero leer. Repito, Juan 4:14, Juan 7:38 y 39, Nehemías 8:10, el final, y Romanos 14:17. El que yo digo el versículo, el que lo tiene, por favor, prenda el micrófono y lo lee en voz alta. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bien, ¿quién dijo esto? Jesús. Jesús. Y está hablando de una fuente de agua que salta para vida eterna, o sea, una fuente de agua permanente e imperecedera, que dice 7, 38 y 39.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Bien, usted es hijo de Dios, vos sos hijo de Dios, hija de Dios, el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo está en tu vida. Dice que eso funciona como un río de agua viva en nuestro interior. Entonces, fuentes de vida, fuentes de gozo, ¿no? ¿Qué dice Nehemías 8:10 al final? Cuando dice, no se entristezcan, Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. no se entristezcan porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Y qué dice Romanos 14:17? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo que está en nosotros y reino de Dios al cual pertenecemos. Entonces, hermanos, permítanme, habiendo leído estos pasajes, repetir el concepto que dije antes de que lo leyéramos. Es posible estar siempre gozosos cuando tenemos una fuente que provee gozo, una fuente permanente y más poderosa que las circunstancias recurrentes que vienen a nuestra vida que proveen problemas y preocupación. ¿Hay fuentes que proveen problemas y preocupación? Hay, pero hay una fuente más permanente y más poderosa que provee gozo, que puede proveer gozo a nuestras vidas. Nos damos cuenta de que el gozo puede ser parte permanente de la vida cristiana porque el reino de Dios al cual pertenecemos y la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros es justicia, paz y gozo, y la fuente que lo produce es inagotable y eterna. Por eso la enseñanza es: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. De algún modo insiste en que hagamos del gozo en el Señor un hábito que sea patrón en nuestras vidas. No se trata de pensar en cosas lindas para sentirnos contentos, sino se trata de pensar en Dios y sabernos hijos suyos. Se trata de pensar en Dios y sabernos hijos suyos. Por eso dije que tenemos que entender la esencia y la dinámica de la vida espiritual como hijos de Dios. Y esto, hermanos, proviene solamente de Dios. No lo vamos a encontrar en ningún otro lado, en ninguna filosofía, en ninguna ideología, en ninguna corriente política, en nada. Esto solamente proviene de Dios. El hábito del gozo. Pero vuelvo a preguntar, ¿y cómo lograr esto? ¿Es posible o es solamente teoría? ¿Puede ser realidad o es solamente teoría teológica? Me permito presentarle lo que nos sigue diciendo Dios en su palabra. Vamos a los salmos. Fíjense el Salmo 33, el versículo 1, nada más. Salmo 33. Dice así: Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Antes de alguna otra consideración, yo la vez pasada decía que una condición para que Dios pueda empezar a obrar esto en nuestras vidas es que seamos sus hijos, ¿no? ¿Se acuerdan que lo hablamos el jueves pasado? Bueno, acá cuando habla de justos, habla de íntegros, se refiere justamente a los que son hijos de Dios. No mucho más que eso, simplemente para dejarlo aclarado. Ahora, fíjense, dijimos que el primer término de la fórmula de la paz era la alabanza. Y en este versículo aparece una sociedad que es imposible de disolver, de separar. Alegría, empieza con alegría el versículo y termina con alabanza. Alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Cómo puede alguien gozarse y regocijarse en el Señor? Bueno,
les doy, porque dijimos, está bien, tenemos que regocijarnos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, acá está la respuesta. ¿Cómo podemos gozarnos y regocijarnos en el Señor? Pues bien, uno se regocija cuando alaba. Por eso, la primera cosa que tenemos que incorporar en nuestra vida, hermanos, es la alabanza. Es imposible alabar a Dios con todo el corazón y con todo el entendimiento y no regocijarse en Él. La alabanza lleva naturalmente al gozo. Por eso lo expresa de esta manera el Salmo y une indisolublemente al gozo, a la alegría con la alabanza. La alabanza lleva naturalmente al gozo. Lo que pasa, hermanos, es que nosotros no tenemos incorporado en nuestras vidas el hábito de la alabanza. Quizás sí, pero cuando nos preocupamos demasiado es porque no tenemos incorporado en nuestra vida el hábito de la alabanza. Entonces no podemos regocijarnos en el Señor siempre. Menciona el autor del libro que les dije antes que las palabras, no lo verifiqué yo, pero confío en John Haggai, porque es un tipo respetable. Él dice que las palabras alabanza y gozo en sus distintas formas y derivados en la familia de palabras aparecen más de 550 veces en la Biblia. Yo agarré el índice bíblico y empecé a sumar los capítulos que tiene la Biblia. Y la Biblia tiene 1200 y chirola de capítulos. Si alabanza y gozo con sus derivados, con su familia de palabras, están mencionadas 550 veces sobre un total de 1200 y chirola de capítulos, quiere decir que en promedio, prácticamente uno de cada 2 capítulos de la Biblia, casi, mencionan la alabanza o mencionan el gozo. Así que semejante cantidad de menciones realmente indican la importancia de este tema en la Biblia. Pensemos cuántos capítulos hay que hablan de las genealogías, que hablan de la historia. O sea, saquemos todo eso, bueno, de la mitad, cada 2 capítulos, uno hace alguna mención a la alabanza o al gozo. Bueno, alegraos, oh justos Jehová, los íntegros, hermosa alabanza. Eso es todo. Es tan sencilla la cuestión. Bueno, sí. Y no también. Sí y no. Porque, ¿qué sigue diciendo? Después del Salmo 33 viene el Salmo 34. ¿Qué dice el Salmo 34 en el versículo 1? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza, ¿cuándo estará en mi boca? De continuo. Entonces, hermanos, vayamos incorporando a nuestra vida, vayamos viendo qué nos falta incorporar. ¿Bendecimos a Jehová? Sí, bendecimos al Señor. ¿En todo tiempo? ¿Su alabanza está en mi boca? Sí, alabo al Señor. Ahora, ¿está de continuo en mi boca? Acuérdense que alabanza y alegría o gozo van de la mano, una lleva de la mano a la otra. Esto que dice acá, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca, esto no es tan sencillo, podríamos decir. A nuestra experiencia personal, a la experiencia personal de cada uno, nos remito. Pero es absolutamente posible y practicable, tanto que cuanto más lo practicamos, más natural y sencillamente nos saldrá. Se incorporará a nuestra vida como un hábito y realmente podremos alabar a Dios en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en nuestra boca. Entonces nos tenemos que proponer esto de reconocer y alabar a Dios todos los días, en todo momento. ¿Por qué? ¿Por qué alabamos a Dios? Hermanos, piensen en esto y razonemos esto y incorporémoslo a nuestra experiencia. Porque Dios es digno de alabanza. Y todo lo que Él hace es digno de alabanza, nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos todavía, todo lo que Él hace es digno de alabanza, así como Él es digno de alabanza. Y me repito y doy vuelta a las cosas para decir lo mismo, pero para que nos entre en la cabeza. Entonces, lo alabamos no porque tengamos ganas, no porque nos sentimos contentos o porque todo nos está yendo bien, sino que lo alabamos porque Dios se lo merece y porque sus obras son perfectas. Y en fe lo entendemos y lo aceptamos. Y la alabanza, ese reconocimiento de Dios y de su obrar, inexorablemente trae gozo en el Señor siempre.
Volvemos a Filipenses, ¿no? Regocíjense en el Señor siempre. Hermanos, no merecemos ninguna felicitación porque nos regocijamos cuando las cosas nos van bien. Pero cuando hemos hecho de la alabanza y el regocijo que es consecuencia de ella, hemos hecho de eso el patrón de nuestras vidas, estamos llegando al punto en que empezamos a adquirir inmunidad contra la preocupación. Repito esto último. Cuando hemos hecho de la alabanza y el regocijo que es consecuencia de ella un hábito en nuestra vida, estamos llegando al punto en que empezamos a adquirir inmunidad contra la preocupación. Hoy en día, en la mayoría de las casas, hay un aire acondicionado split, ¿no es cierto? Todos los splits, si funcionan bien, hay una pantallita donde aparece el numerito de la temperatura. Entonces nosotros llegamos y decimos, a ver cuánto está, y está, supongamos 2 días de calor, está 24, yo con 24 me muero de calor, así que a pesar de lo que diga la EPE, debo reconocer que lo pongo en 21 para dormir. O a veces llegamos y si es de frío o calor decimos, uy, ¿cuánto está? Uy, no, vamos a ponerlo en 28 para que caliente. Ya algunos, en estos días ya, hoy hubo alguno que puso el split en calor. Nosotros no, porque nuestro no tiene frío o calor. Bueno, ¿qué es lo que hace que el aparato se encienda y empiece a subir o bajar la temperatura según la orden que le demos? ¿El qué? ¿Tato? El termostato, dice acá en casa. Efectivamente, estos aparatos tienen un termostato que detectan la temperatura en que está el ambiente y lo llevan a la temperatura que uno desea. Sea más frío, si hace calor, sea más caliente, si hace frío. Entonces yo les hago una pregunta, hermano, como para ir ya cerrando el pensamiento de hoy. ¿Termómetro o termostato? Ustedes, yo, nosotros. ¿Termómetro o termostato? Decimos tener pruebas y problemas que nos generan preocupación. Por supuesto que tenemos. Todos las tenemos, si no, no estaríamos hablando de esto. Cuando la alabanza y el regocijo se convierten en un hábito natural en nuestra vida, de tanto que lo practicamos, y a veces hasta al principio nos tenemos que esforzarnos a hacerlo, hasta que lo vamos asumiendo como una práctica natural en nuestras vidas. Entonces, cuando la alabanza y el regocijo se convierten en un hábito natural en nuestras vidas, ya no seremos un termómetro que registra en su persona la temperatura del ambiente y se siente según sea la temperatura. Porque eso es lo que nos malacostumbramos a hacer. Nos sentimos como termómetro. Según como viene la mano nos sentimos. Eso es un termómetro. Seremos más bien un termostato que al detectar una temperatura inconveniente, la modifica, no porque nosotros seamos muy poderosos, sino que el Señor modifica hasta llegar a la deseada. Cuando llegamos a eso, a ser termostato y no termómetro, hemos aprendido a regocijarnos en el Señor siempre. ¿Cómo lograrlo? Pues bien, es un proceso de aprendizaje, de desarrollo, de maduración y de práctica. Es muy cierto que nos sentiremos de la manera en que pensamos. Si pienso con temor, me sentiré atemorizado o acobardado. Si pienso con dolor, me sentiré triste. Si pienso con odio, me sentiré enardecido. El cómo me siento, es decir, los sentimientos, guardan relación directa con lo que y cómo pensamos, y en consecuencia cómo actuamos. ¿Esto es psicología barata o es palabra de Dios? Bueno, la ciencia lo reconoció unos cuantos siglos después. Salomón, en Proverbios capítulo 23, versículo 7, dice, como el hombre piensa en su corazón, así es él. Hace 3000 y pico de años. Como el hombre piensa en su corazón, así es él, dice Dios en su palabra. Por eso es importante en lo que pensamos.
Debemos pensar y nutrirnos de la realidad de que somos hijos de Dios, quien es digno de toda alabanza y hace todo bien, aunque al momento quizás todavía no lo entendamos. Entonces, hermanos, fijémonos, para terminar, en Filipenses capítulo 4, que no lo leímos antes, pero lo dejé para leerlo en este momento, el versículo 8. Filipenses 4:8, que nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, no lo falso, no la mentira, no lo que no es. Todo lo que es honesto, no la mentira, el error. Todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, piensen en eso. Por eso es importante en lo que pensamos. Debemos pensar y nutrirnos de la realidad de que somos hijos de Dios, quien es digno de toda alabanza y hace todo bien. No se trata de dejar la mente en blanco para olvidarnos de los problemas, una de las soluciones que escuchamos por ahí. No se trata de dejar que entre cualquier cosa a nuestro pensamiento para que nos distraiga o para que nos meta, aún sin que nos demos cuenta, ideas extrañas que terminan para mal. Se trata, hermanos, escuchen esto, de elegir conscientemente, de nutrirnos de lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, lo que es digno de alabanza. Dios es digno de alabanza. Todo lo que obtenemos en su palabra, en la obediencia a ella y en la comunión con los que quieren practicar lo mismo con nosotros, lo mismo que nosotros. ¿Querés vencer la preocupación? Empezá por ejercer el hábito de la alabanza, porque la alabanza trae aparejada el gozo, y ese es el inicio del camino, el primer paso de la fórmula para derrotar a la preocupación. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Pongamos en práctica esto. Obliguémonos, al principio nos vamos a tener que obligar quizás a hacer de la alabanza un hábito de nuestra vida y empezar a sentir el gozo del Señor, porque veremos en todo y en cada situación a Dios y a su perfecto actuar. Entonces la alabaremos y esa alabanza traerá gozo a nuestras vidas. Hermanos, que el Señor nos bendiga y seguimos transitando este camino que hemos emprendido y espero que dentro de poco podamos decir: no me preocupo más, porque aprendí a vencer la preocupación. Nos despedimos en oración. Padre Celestial, gracias, Señor, una vez más por este tiempo compartido. Gracias ahora en particular por la reflexión de tu palabra. Señor, somos duros, fallamos, nos ponen las cosas tan claras, Señor, y a veces nosotros nos distraemos y no nos proponemos entenderla y aplicarla. Señor, que nos propongamos en esto y que tu Espíritu Santo nos esté ayudando y moldeando y machacando, Señor, hasta que lo podamos incorporar bien, este hábito de la alabanza, Señor, para poder estar en esto que a lo largo de esta reflexión estuvimos compartiendo. Padre amado, te amamos, te agradecemos por este tiempo juntos, te pedimos que nos acompañes, que nos bendigas y sigas, Señor, guiando nuestro camino conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén.